Secuestran a 3 de Sembrando Vida. Pues es un riesgo enviarlos. Elementos de la Guardia Nacional ya fueron liberados. La tercera patrulla que tenemos. Y grabaron a falsos militares secuestrando gente en la vía pública. Bienvenidos al Caporal del 17 de julio. ¡Comenzamos! Lo que verás a continuación es el asalto a la regidora de El Arenal en el estado de Jalisco, Adriana Romo Aldama. Ella estaba cenando con su hija hace 2 días, el pasado jueves, en el cruce de la carretera que une Guadalajara con Tepic, en la esquina con la calle Agraria. A la regidora le robaron sus pertenencias y también le robaron la camioneta, así como también le robaron a las personas que estaban en la mesa de un costado, sin que hasta este momento hayan sido reportados detenidos por este. Guanajuato sigue estando entre los estados con más homicidios dolosos. Apenas el pasado jueves, afuera de un taller mecánico, mientras el dueño del negocio despedía a 3 de sus clientes, un negocio ubicado en la calle Avellano, llegó un grupo armado y les disparó a las 4 personas, al dueño del taller y a sus 3 clientes. Las 4 personas perdieron la vida. Ayer, precisamente, en la conferencia matutina, el presidente de la República criticó esta ola de inseguridad en esa entidad y lanzó una severa crítica hacia el fiscal estatal, tanto por los hechos violentos como por el tiempo que lleva en diversos cargos públicos a nivel estatal. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Mientras esto ocurre en Guanajuato, en el estado de Guerrero fueron secuestradas 3 personas que forman parte del programa Sembrando Vida, del programa federal Sembrando Vida. Esto ocurrió en la comunidad del Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero. Fueron privados de la libertad, según lo dio a conocer el secretario del ejido Los Guajes de Ayala, Javier Hernández Peñalosa. Él aseguró que los 3 empleados de Sembrando Vida estaban integrando el padrón de beneficiarios en la zona, en la sierra, cuando fueron secuestrados por personas a los que él identifica como la familia michoacana. Además, hubo 5 personas más que lograron ponerse a salvo. Entre estas personas también hay mujeres, también del programa Sembrando Vida, y fueron refugiados en la comunidad del Pescado. Esto es un poco de lo que dijo sobre este hecho el secretario del ejido Los Aguajes de Ayala. Espero y quisiera confiar que pues tanto el delegado, el señor coordinador, jefe de ellos, pues en realidad haya metido las manos bien como debe ser en este asunto y pues se les proteja como en realidad debiera ser. Por otro lado, creo que pues es un riesgo enviarlos de esta forma a la sierra. Quiero comentarlo, en realidad yo veo o vi demasiada disponibilidad en estas chicas de trabajar, de apoyarnos a nosotros como sierreños.
Esto fue dado a conocer ayer en el estado de Guerrero. Ayer mismo, también en Guerrero, estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una entidad con un incremento en la inseguridad. Llegó, de hecho, en medio de un operativo, de un patrullaje de la Guardia Nacional y el Ejército sobre la carretera que comunica Chilpancingo con Chilapa. El presidente encabezó justo en Chilapa un evento público ayer. Y horas antes de este evento público, las autoridades de Guerrero dieron a conocer esta historia. ¿Recuerdan a la Miss Guerrero que portó este hermoso traje en el certamen a nivel nacional? Bueno, este vestido es una creación de la diseñadora y también modelo Sol Peralta, a quien estás viendo en pantalla. Sol Peralta, ella, fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 12 de julio, cuando viajaba con una persona en la carretera Tixtla-Chilapa. Ayer las autoridades de seguridad del estado de Guerrero informaron que Sol Peralta y la persona que la acompañaba fueron encontrados muertos en la carretera en el paraje La Curva, a tan solo 10 minutos de la cabecera municipal de Chilapa, a donde llegó el presidente ayer, el presidente de la República, a evaluar programas del bienestar. Programas del bienestar del cual 3 de los trabajadores fueron privados de la libertad también en el estado de Guerrero. Hasta este momento las autoridades no han informado sobre el móvil del asesinato de Sol y de su acompañante, de Sol Peralta y de su acompañante. Otra historia, otro crimen que ha conmovido esto en el estado de Sonora fue el de Aranza Ramos. Ella era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras. Se sumó al colectivo para buscar a su esposo Brian Omar Zelaya. Imagen de la búsqueda que estás viendo en pantalla. Él desapareció en diciembre del 2020 y apenas el pasado jueves, hace 2 días, hizo ella, Aranza Ramos, esta publicación en sus redes sociales. Verás que dice que es de ayer, en realidad se trata de una publicación de hace 2 días. Esta captura de pantalla la tomé ayer. Una publicación que dice: familia y amigos, me pueden ayudar a compartir una vez más la imagen de Brian, así como también les pido que lo mantengan en sus oraciones. Se los agradezco con el corazón, muchas gracias. Te vamos a encontrar, mi amor, espérame un poco más, por favor, si tú sabes dónde está, házmelo saber. Solo quiero poder tener una poca de paz, ya son 7 meses, 8 días sin saber de él y ya no creo poder continuar más. Ayúdame, Dios mío. Publicación de las 5 de la tarde con 21 minutos del pasado jueves. Ese mismo día, a las 11 de la noche, al 911 llegó una llamada de alerta sobre un asesinato en la comunidad de Ortiz, en el municipio de Guaymas, Sonora. Al lugar se movilizaron autoridades estatales y también federales y encontraron muerta, asesinada, a Aranza Ramos con huellas de violencia. Este es uno de los mensajes que ha dedicado uno de los colectivos, en este caso el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ante este lamentable acontecimiento. El pasado miércoles 14 de julio te traje a este canal este video cuya imagen miniatura estás viendo en pantalla. Habitantes del municipio de Santiago de Textitlán y pobladores de Río Santiago que han sido desplazados de su lugar de origen y que ahora están viviendo en Santiago Textitlán en medio de un conflicto agrario. Los habitantes retuvieron a elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, así como a policías estatales. Te muestro imágenes. Y acá igual tenemos a lo que es los diferentes elementos de la Guardia Nacional, la segunda patrulla, y igual forma la matrícula que pueden observar que aquí está, y de este lado igual la tercera patrulla que tenemos es esta, de igual manera de Guardia Nacional con la matrícula. Si quieres más detalles del momento de la retención, te dejo la liga de ese video en la descripción de esta transmisión. Bueno,
¿Qué ocurrió después de esta retención de inicialmente 20 elementos de la Guardia Nacional, 14 de la Agencia de Investigación y policías estatales? El gobierno del estado envió a personal de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, escoltada por policías estatales, al lugar para negociar la liberación. ¿Qué sucedió? Los habitantes retuvieron también a los policías estatales que escoltaban al personal de la Secretaría de Gobierno y retuvieron también al personal de la Secretaría de Gobierno. Fueron en total aproximadamente 50 las personas retenidas por los habitantes que exigían que llegue personalmente el gobernador Alejandro Murat a resolver este conflicto ejidal que data de varios años contra habitantes de Santiago Xochiltepec. Habitantes de Santiago Xochiltepec que desplazaron a pobladores de Río Santiago, incluso a balazos, y estos pobladores desplazados ahora se encuentran en Santiago Textitlán. Finalmente, después de tantos años de conflicto, después de que hubo 2 momentos de retenciones y sumó aproximadamente medio centenar de autoridades retenidas por los pobladores pidiendo justicia, el gobernador de Oaxaca decidió ayer trasladarse al lugar del conflicto. Una vez que se supo esto, desde ayer a las 5 de la mañana, habitantes despejaron los accesos de la localidad. El gobernador llegó acompañado del secretario general de Gobierno, Francisco García López, y de representantes de la Secretaría de Gobernación, en este caso José Carlos Fuentes. Con los pobladores, en reunión, finalmente empezaron a llegar a acuerdos. El próximo lunes 19 de julio, al mediodía, habrá una audiencia con el fiscal, a donde van a acudir los pobladores de Río Santiago, los pobladores desplazados. Van a estar presentes también personal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca. También acordaron que la Guardia Nacional y la Policía Estatal harán más recorridos de vigilancia en la zona, que los ministeriales recabarán denuncias por el desplazamiento de los pobladores afectados y que van a iniciar 13 carpetas de investigación que han permanecido pendientes de ser trabajadas. Luego de varios años pidiendo justicia, atender esta problemática y luego de la retención de aproximadamente medio centenar de personas, estas fueron las palabras que les dio el gobernador a los inconformes. Yo sufro cuando sufre Oaxaca, cuando sufren mis paisanos y paisanas. Pero aquí a lo que me toca a mí es ocupar con todo el equipo que está aquí para que ustedes restablezcan su vida de manera normal. Y ese es el mensaje que yo quiero que ustedes tengan claro. Ayer comenzó a viralizarse una serie de videos en donde se aprecian a personas con ropa militar privando de la libertad a personas en plena vía pública en Montemorelos, incluso ingresando a las viviendas en Montemorelos, Nuevo León. Imágenes como esta. Son imágenes que fueron captadas con cámaras de videovigilancia, no tienen audio y te voy a mostrar más en unos momentos. No quise traerte esta información en el momento en que se empezó a hacer público, dado que no existía datos confirmados sobre lo que estábamos viendo hasta este momento, que he decidido ya finalmente hacer un video sobre este tema. Está confirmado, esto ha ocurrido en Montemorelos, Nuevo León. Ha sido reportada la presencia de personas vestidas de militares y personas que obviamente, evidentemente, no son militares, sino son delincuentes. El pasado sábado 10 de julio en Montemorelos, hace una semana, un grupo armado con estas características sorprendió a policías municipales a tiros, sin reporte de personas lesionadas. Al día siguiente, domingo 11 de julio, también en Montemorelos, Nuevo León, policías estatales encontraron una camioneta con armamento en su interior, con 20 uniformes apócrifos del ejército, muy parecidos, muy parecidos a los del ejército, sin que sean en realidad del ejército. En este vehículo, en esta camioneta, iban 3 personas quienes lograron darse a la fuga. Y finalmente en las últimas horas empezaron a circular 3 videos en donde se ve a hombres armados vestidos de militares, se les ve entrando a un domicilio, se les ve privando de la libertad a al menos 2 personas
Y en otro de los videos también se ve cómo golpean a un hombre en plena calle y lo suben a una camioneta en donde hay más personas privadas de la libertad. Se sabe también que después otro grupo, están investigando autoridades si se trata del mismo grupo armado, prendieron fuego a una camioneta, a la camioneta de una persona a la que estaban buscando y que no lograron dar con esta persona. Estos videos, como te decía, son verídicos, ocurrieron en Montemorelos, se ignora el paradero de las personas privadas de la libertad. En respuesta, autoridades federales y estatales han reforzado la vigilancia tanto en Montemorelos como en los municipios de General Terán y en Allende. Están participando en estas labores de vigilancia personal de la Fuerza Civil, así como los auténticos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. El reporte más actual de las autoridades es el operativo, pero hasta este momento las autoridades siguen buscando a las personas que aparecen en este video. Como te decía, se trata de grabaciones de cámaras de videovigilancia, carecen de audio, vemos la movilización en vehículos, bajan estas personas armadas con armas largas e inician pues la acción en busca de sus objetivos. En este clip, adelantado el clip, una de estas personas armadas intenta obstruir la imagen de la cámara de videovigilancia, logra distorsionarla, aunque la grabación continúa. Este es el segundo de los 3 videos en donde vemos cómo personas armadas también empiezan a buscar a sus víctimas en la vía pública. Llega un momento en donde hay una persona armada fuera de uno de los domicilios. En la batea de la camioneta hay personas allí privadas de la libertad. Se alcanza a percibir que están acostadas. Y bueno, y ahí es cuando meten a la camioneta a una persona más privada de la libertad. Como te decía, ya hay operativos en esta zona, en este municipio. No han informado de detenciones, pero sí han reportado oficialmente la presencia de personas con ropa militar. Nos vemos mañana con más información. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Gracias.